Transilvania es muy conocida a causa de la cultura popular, pero poco se conoce de su gente y de su historia real. Hoy en día forma parte de Rumania, pero su pertenencia a ese país esconde una historia muy interesante que configuró una de las zonas de Europa que fue muy diversa y dinámica. Rumanos, húngaros, alemanes, gitanos y otros pueblos convivieron en esas tierras. Transilvania fue además uno de los pocos lugares de Europa donde católicos y protestantes convivieron pacíficamente en una época cuando las guerras de religión asolaban Europa. Cuenta con un patrimonio arquitectónico reconocido mundialmente, producto de una situación histórica muy particular. El estilo gótico traído por los alemanes se preservó y actualmente se pueden visitar famosas construcciones tales como la Iglesia Negra en Brasov. También cerca de ahí se encuentra el castillo de Bram y en Hunedoara está el castillo de Uniat. En cierto sentido, la noción que une a Transilvania con los castillos es cierta. En el aspecto humano hay que decir que grandes escritores son de esta zona. Lucian Blaga, Octavian Goga y el filósofo escritor Emil Cioran son transilvanos. Esta región produjo además científicos, artistas y políticos notables. El transilvano más famoso es sin duda Vlad Tepes, en cuya figura se inspiró el escritor Bram Stoker para su novela Drácula. Hay que aclarar que la familia de Vlad era de Valaquia y su carrera política se desarrolló allí y no en Transilvania. Lejos de su imagen de una tierra macabra, esta región sigue siendo una de las zonas más relevantes cultural y económicamente de Rumania. Explorando su historia podemos ver que, como otras tantas partes de Europa del Sur, el territorio actual que llamamos Transilvania fue parte del Imperio Romano luego de la guerra contra el pueblo dacio. En la región parece haber habido una síntesis entre los colonos romanos y los nativos dacios, que con el tiempo se convertirían en los ancestros de los actuales rumanos. Con la caída del imperio, este territorio pasó a estar dominado por distintos pueblos, los godos, los hunos, los ávaros y algunos otros más brevemente. Con la expansión húngara, Transilvania ganó su nombre, que era en el húngaro antiguo Erdo Elu, que significa más allá del bosque, que en latín fue traducido como Ultrasilvam y luego también como Transilvam, por lo que Transilvania significa la tierra más allá del bosque. Hoy en día los húngaros le dicen Erdeli, los rumanos Ardial o Transilvania. Estos conquistadores húngaros eran muy pocos y la población local también era bastante pequeña y conformada casi totalmente por campesinos, por lo que necesitaban hombres tanto para trabajar como para defender las fronteras. Por esta razón los húngaros invitaron a los caballeros teutones y a colonos alemanes en el siglo XII. Si bien la orden teutona fue expulsada poco tiempo después, la población alemana creció y contribuyó fuertemente a la región. La arquitectura transilvana, de los cuales podemos destacar sus iglesias fortificadas, son reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas habían sido construidas como respuesta a los ataques mongoles que habían devastado el área. Estos alemanes fueron conocidos como los sajones de Transilvania, aunque su origen no era solamente Sajonia, sino también otras zonas del Sacro Imperio Romano Germánico. Estos llamaron a esta tierra Siebenburgen, que se puede traducir como 7 castillos aproximadamente, algo así, por los 7 asentamientos alemanes originales en la región. Su estatus dentro de esta zona del Reino de Hungría era especial y lo compartían con los nobles húngaros y los sekelis. Estos últimos son un grupo cuyo origen no queda muy claro. Actualmente hablan húngaro, pero muchos de ellos dicen ser descendientes de los hunos. Su rol era también el de defender las fronteras del reino. Los campesinos rumanos, húngaros y algunos miembros de la baja nobleza protagonizaron una rebelión en 1437. Como reacción a esto, los 3 grupos dominantes, los nobles húngaros, la clase comercial alemana y los sekelis, conformaron el pacto de Unio Trium Nationum, que se traduce como la unión de las 3 naciones. Esto les dio privilegios sobre el resto de la población, conformada por esos campesinos rumanos y húngaros principalmente. Hay que entender que el panorama étnico y religioso fue particularmente dinámico en Transilvania. En esta época 4 credos eran oficiales: los luteranos, los calvinistas, los unitarios y los católicos. Los cristianos ortodoxos no gozaban de igualdad. Como los rumanos eran mayoritariamente ortodoxos, eso influyó mucho en la pérdida de estatus y derechos. Algunos nobles rumanos se convirtieron al catolicismo y lograron acceder a los mismos derechos y privilegios que el resto de los nobles. Por la expansión otomana en la región, Transilvania termina convertida en un estado semi-independiente llamado Principado de Transilvania, y durante el siglo XVII vive cierta época de esplendor bajo los reinados de Gabor Bethlen y Jorge I Rákóczi. Su capital, Alba Iulia, fue embellecida y se convirtió además en el centro más importante del protestantismo en Europa Oriental. Por el continuo expansionismo otomano, el principado se desestabilizó cada vez más. Tras la derrota otomana en la batalla de Viena de 1683, los Augsburgo pusieron sus ojos en el sudoeste para aumentar su influencia y hacer retroceder a los turcos. Esta política tuvo éxito y Transilvania pasa a la esfera austríaca. Se establece en 1711 el Gran Ducado de Transilvania. Los Augsburgo comenzaron una política de imponer el catolicismo con cierto éxito. Los sentimientos prenacionalistas y de clase de los campesinos rumanos comenzaron a crecer en esta época. Hubo un levantamiento de ellos en 1784, conocido como la revuelta de Jorea, Kloska y Križan. Las demandas de los insurgentes eran tener los mismos derechos que el resto de los habitantes de la región, algo que no consiguieron, y los rumanos siguieron siendo marginados.
La tensión entre los intereses húngaros, rumanos, austríacos y alemanes continuó creciendo y el status quo no se pudo mantener más que unas décadas más. En 1848 los húngaros se rebelan para lograr la independencia. Esto fue bien recibido por muchos rumanos, pero el entusiasmo duró poco, ya que los rebeldes no se ocuparon del tema de la servidumbre, que afectaba principalmente a los campesinos rumanos. Este levantamiento llevó a un conflicto armado en el cual algunos rumanos decidieron luchar del lado de los austríacos para lograr así luego del conflicto algún beneficio. Estos voluntarios estaban liderados por Abraham Iancu, que fue considerado a partir de ahí uno de los héroes de la Rumania moderna. Los húngaros fueron aplastados con ayuda de los rusos y de estos voluntarios rumanos, y los austríacos tomaron medidas para cambiar el panorama político de Transilvania. El Unio Trium Nationum fue abolido, se acabó con la servidumbre y se les dio los mismos derechos a los rumanos. La situación, sin embargo, no se había estabilizado totalmente, y con el compromiso de 1867 se instauró la monarquía dual, y Transilvania deja de tener un estatuto especial y es incorporado al reino de Hungría. Los húngaros llevan adelante una política de magiarización o de asimilación muy agresiva, pero esto no acaba con la existencia de minorías. Hay que decir que en esta época también el imperio austrohúngaro creció económicamente bastante y las condiciones de vida mejoraron notablemente. En la Primera Guerra Mundial, Austria-Hungría formaba parte de los poderes centrales. Hubo una negociación secreta entre Rumania y los aliados en la que se les prometió territorios a los rumanos si luchaban de su lado. Esto logró el involucramiento rumano contra los poderes centrales. Luego de la victoria aliada, los rumanos obtuvieron los territorios de Transilvania, Bucovina, Besarabia y el sur de Dubrovka. Con eso se formó la Gran Rumania, que duró de 1918 hasta 1940. Brevemente, parte de Transilvania volvió a manos húngaras un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pero luego de la guerra esta volvió a Rumania, y ya a partir de ese momento Transilvania quedó firmemente como parte de ese país. Un régimen comunista se impuso como consecuencia de la influencia soviética principalmente. Este régimen fue bastante opresivo con las minorías. Los alemanes de Rumania, entre los que se encontraban los sajones de Transilvania, sufrieron cierta persecución y discriminación. Pero es justo aclarar que a pesar de esto, Rumania fue el país de Europa Oriental donde mejor se trató a los alemanes étnicos luego de la guerra. En otros lugares estas poblaciones fueron desarraigadas completamente y muchos de sus miembros asesinados. El gobierno rumano destruyó el capitalismo en Rumania, algo que afectó particularmente a gran parte de la población de Transilvania, ya que esa región tenía una economía bastante desarrollada para la época. Esto, junto a la opresión cultural, llevó a muchos alemanes a querer emigrar hacia Alemania. Esto era imposible de manera legal, pero hubo un acuerdo secreto entre Alemania Occidental y el gobierno rumano, por lo que se dejaría emigrar a determinada cantidad de alemanes a cambio de dinero. Este programa secreto funcionó desde 1968 hasta 1989, poco antes de la caída del régimen, logrando que 250.000 alemanes étnicos emigraran a Alemania Occidental. Luego de la caída del comunismo, cientos de miles de alemanes de toda Rumania aprovecharon la oportunidad para migrar hacia Alemania. Actualmente menos del 1% de la población rumana es de origen alemán, aproximadamente 40.000 personas. Hoy en día hay una gran reivindicación de la cultura alemana en Rumania y el Estado subvenciona su continuidad cultural, tales como diarios en alemán, teatros donde se ponen en escena obras en alemán y clases de alemán, que hoy en día son tomadas casi en su totalidad por rumanos étnicos. Esto no cambia que como resultado de una política de rumanización llevada adelante por décadas, por la migración de las minorías étnicas, hoy más del 70% de la población de Transilvania es de origen rumano. 18% aproximadamente de origen húngaro o sekeli, 4% gitanos, 0,63% ucranianos, apenas 0,49% alemanes y otros grupos son el 0,77%. Hay que aclarar que el 5,58% no quisieron dar su origen étnico a los que hicieron el censo. Estas cifras muestran una exitosa política de asimilación, aunque en gran parte esta progresiva homogenización de la población en Transilvania se dio por distintos hechos históricos más allá del control de las autoridades rumanas. Esta región sigue teniendo una identidad relativamente fuerte y es notable cómo se puede visualizar esto políticamente, dado el patrón de voto distinto al resto del país. Económicamente, esta región sigue aportando a Rumania más de lo que recibe en impuestos, por lo que algunos transilvanos quieren autonomía fiscal que les daría más control sobre sus recursos. Esto está entrelazado con la cuestión étnica, ya que la minoría que habla húngaro es la que quiere esta autonomía, no basada en la cuestión geográfica o fiscal meramente, sino también en una cuestión étnico-cultural también. Esta población de sekelis, concentrada principalmente en Transilvania, es una fuente de tensión entre los gobiernos rumano y húngaro. El Estado húngaro le dio la ciudadanía a los húngaros étnicos fuera de Hungría, algo que impactó principalmente en Rumania. El presidente húngaro Viktor Orbán dio su apoyo reiteradamente a la autonomía de los sekelis. El gobierno rumano respondió a los pedidos de autonomía con gran hostilidad y no parece que vaya a materializarse pronto. Con autonomía o no, los sekelis húngaros son la última gran minoría que queda en Rumania y en Transilvania en particular. Como pudimos ver, Transilvania es una región con una historia muy rica, con un patrimonio cultural notable. Fue durante mucho tiempo una tierra muy cosmopolita y tolerante, aunque también fue una tierra donde los nativos rumanos fueron oprimidos por nobles y comerciantes de otros orígenes.
Luego de grandes catástrofes y cambios políticos, esta población logró emancipar y lograr el control político de la región. La historia de Transilvania continúa y habrá que ver cómo se resuelven las actuales tensiones y si alguna vez volverá a ser tan productiva y pujante como en sus mejores épocas, ahora como parte de una Rumania unificada. Cuando conocían la historia de Transilvania, tenía una idea de los pueblos que habían habitado y la cultura que había en el lugar. Pongan sus comentarios abajo, que generalmente leo casi todos los comentarios, si bien no respondo a todos, prácticamente no respondo a ninguno, la verdad, pero por una cuestión de respeto, no quiero responderle a uno sí y a otro no. Pónganle me gusta si les gustó, compartan el video si creen que vale la pena compartirlo. Creo que esta zona es una de las que más me gustó estudiar para hacer el video. Y es impresionante cómo cambió la zona tanto de un momento al otro, cómo pasó de ser una zona increíblemente cosmopolita donde convivían tanta gente hasta hoy en día que quedan muy pocas minorías, como en ese proceso que estuvo más allá del control de los distintos gobiernos y estados que estaban involucrados en esa zona. Finalmente fueron los campesinos rumanos los que eran los más oprimidos, que tenían menos recursos económicos, educativos y demás, los que terminan imponiéndose a la larga. Eso es bastante sorprendente. Esto a pesar de la política de asimilación muy agresiva que tenían los húngaros, que siempre fueron muy agresivos a la hora de difundir su idioma y su cultura en las zonas que dominaban. Esto no funcionó totalmente con los rumanos. Bueno, los alemanes también, que eran mucho más desarrollados culturalmente que los rumanos, también terminaron yéndose todos prácticamente. Es muy fascinante ver ese proceso de homogenización en Transilvania. Bueno, a pesar de eso tienen una identidad propia, más allá de los húngaros que queden ahí. Los rumanos de la zona también tienen una visión de que son distintos al resto de los rumanos, como que están un poco más desarrollados culturalmente. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo pronto en un próximo video. Saludos.